El general Luis Mendieta hace parte de la delegación de las 12 víctimas que viajaron a La Habana a encontrarse con los negociadores de paz del gobierno y las FARC. Sin acuerdos terminó cumbre de congresistas y magistrados por proyectos sobre reforma al equilibrio de poderes. La Fiscalía General y el Ministerio de Justicia presentarán un proyecto de ley que busca someter a las bandas criminales a la justicia. Los 10.000 mejores bachilleres de los sectores más pobres del país serán becados para toda su carrera universitaria, según programa que lanzó hoy el gobierno. Ministro de Defensa insiste en fuero militar ante el Congreso de la República. Desde hoy en funcionamiento 4 túneles y 5 kilómetros de la doble calzada Lobo Guerrero-Buenaventura. El Gobierno Nacional presentó el proyecto de presupuesto general de regalías por 18.3 billones de pesos. Se tiene un crecimiento del 3% frente a la actual vigencia. Fuera de peligro se encuentra el municipio de Villa de Leyva, luego de un incendio forestal que arrasó con 250 hectáreas de bosque nativo a sus alrededores. El temor a una multa que no podía pagar, sus papeles detenidos en Pereira vararon a un argentino durante 11 años en Colombia. Vive en Medellín en un hogar para habitantes de calle. Todo sobre el juego del Nacional esta noche ante Vitória del Brasil. Ramos, figura del Borussia, anota 2 de los 3 tantos de la victoria. El acosador de las estrellas vuelve a hacer de las suyas. Lo verán al final de la emisión cuando los espero desde el Museo de los Niños, con una ley californiana que inspira al mundo. Buenas noches. Nuestros temas de hoy. 1. Cómo que se generaliza el sistema de acusar sin pruebas. 2. Aclaración de la Alcaldía de Bogotá sobre la Plaza de Toros. 3. Un formidable ejemplo de cómo responder a un agravio. 1, 2 y 3. Buenas noches. En las últimas horas arribó a La Habana el tercer grupo de víctimas del conflicto que asistirá a una mesa de conversaciones entre el gobierno y las FARC. Por primera vez, un oficial de alto rango está entre los representantes de las víctimas. Se trata del general en retiro Luis Mendieta, secuestrado por las FARC en la toma Mitú y quien permaneció más de una década en poder de la subversión. La delegación está integrada por 12 víctimas, entre ellos el general Luis Erlindo Mendieta, secuestrado por las FARC, el actual gobernador del Meta, Alan Jara, Aida Bella, presidenta de la Unión Patriótica. También están Luis Emil Ceperdomo y Camilo Umaña, víctimas de la Fuerza Pública. Se encuentra Marta Luz de Ojeda y Jimena Ochoa, víctimas de las FARC. Entre ellos, María Victoria Luis, Luis Fernando Arias, Soraya Bayuelo, Nancy Yamila Galárraga, Erika Paola Jaimes, víctimas de paramilitares. A su llegada a La Habana hubo oportunidad de un breve diálogo de las víctimas con integrantes de las delegaciones negociadoras de las FARC y el gobierno. El equipo que acompañó a las víctimas en el traslado también denunció serias amenazas contra las mismas. Son 3 personas que han recibido amenazas de vida, más 2 no entre las víctimas, pero de los organizadores, y son 7 personas adicionales que han sufrido de ataques personales. La definición de quienes conforman las delegaciones no busca ser un mecanismo de juicio popular, busca contribuir con el reconocimiento y aceptación del sufrimiento de las víctimas del conflicto armado. Ninguna víctima ha escogido su victimario. Por eso es entendible que las víctimas en su dolor estén muy unidas. Este jueves será el encuentro del grupo de víctimas con los negociadores. De otra parte, sin acuerdos terminó la cumbre entre los presidentes de las altas cortes, el fiscal general Eduardo Montalegre, el ministro de Justicia Yesid Reyes y los ponentes en el Congreso del proyecto de reforma al equilibrio de poderes. El punto clave de la reunión fue la creación del Tribunal de Aforados. La senadora Claudia López destacó el acercamiento, pero se mantuvo en sus posiciones. Estamos dispuestos a hacer ajustes. La Comisión de Acusaciones no tiene arreglo. Ya la eliminamos, en buena hora la eliminamos y no vamos a retroceder en eso. Su colega Hernán Andrade incluso dijo que se considerará regresar a la propuesta original de mantener el tribunal solo para investigar y dejar el juzgamiento al Congreso. Regresaremos a la ponencia, cambiaremos el origen de conformación del tribunal, miraremos el tema de garantizar las decisiones judiciales de las Cortes. Aquí quedaron muchas lecciones. En igual sentido se pronunció el ministro de Justicia. Reduce las funciones del Tribunal de Aforados a investigación, dejando el juzgamiento de naturaleza política en el Congreso y de naturaleza jurídica en la Corte. Esa es la ponencia en la que, o la tesis en la que el gobierno va a insistir.
El senador Benedetti, por su parte, destacó el acercamiento con las Cortes. Lo único que todos estamos de acuerdo es que se debe acabar la comisión de acusaciones. Hoy no va a salir la solución final, pero sí el principio de esa solución. Sin embargo, la senadora López aseguró en la plenaria del Congreso que el fiscal se negó a retractarse de sus declaraciones contra el Congreso. El gobierno radicó ante el Congreso el proyecto con el que busca unificar los periodos de los alcaldes y gobernadores con el del presidente de la República. La iniciativa permitiría que por una sola vez los mandatarios puedan aspirar a reelección inmediata hasta el año 2018, cuando culmina el mandato del presidente Juan Manuel Santos. Por tratarse de una reforma constitucional, debe surtir 8 debates en el Congreso de la República. El fiscal general Eduardo Montalegre anunció la presentación de un proyecto de ley para el sometimiento de bandas criminales a la justicia que contemplará beneficios a cambio de colaborar eficazmente en los procesos penales. El fiscal general señaló que en los próximos días presentará junto con el ministro de Justicia, Yesid Reyes, un proyecto de ley que busca una desmovilización de integrantes de bandas criminales. Las BACRIM no son sujetos de justicia transicional, ellos no son actores del conflicto. Sí queremos con el señor ministro de Justicia presentar un proyecto de ley que permita una política de sometimiento colectivo de crimen organizado. Por el caso de las interceptaciones ilegales en la sala conocida como Andrómeda, anunció decisiones. Se librará orden de captura contra 4 miembros de la fuerza pública. Frente a la interceptación del correo electrónico de Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno en La Habana, señaló que se tiene una hipótesis. Eventualmente pueden estar comprometidos en estas interceptaciones ilegales miembros de inteligencia del Estado colombiano. El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe tendrá que explicar a la Fiscalía lo que conoce acerca del supuesto ingreso de 12 millones de dólares a la campaña del presidente Juan Manuel Santos para el año 2010. Vamos a llamar a interrogatorio y bajo la gravedad del juramento, pues nos diga cuáles son los elementos que él tiene para decir que se produjo ese tipo de infiltraciones. En los próximos días se fijará la fecha del interrogatorio. Como un aporte para la consolidación de la paz y la equidad en el país, calificaron el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Gina Parodi el programa que anunciaron para otorgar becas a los 10.000 bachilleres más pobres del país que sobresalgan en las pruebas de estado para el ingreso a la universidad. El presidente Juan Manuel Santos dijo que tanto los pobres como los ricos podrán ir en igualdad de condiciones a la universidad. Y por eso queremos garantizar que los mejores alumnos, con recursos o sin recursos, entren a las mejores universidades por sus méritos. El presidente Santos y la ministra Gina Parodi pusieron hoy en marcha el plan del Gobierno Nacional para becar a 10.000 bachilleres para todos sus estudios universitarios. El programa es para aquellos niños talentosos, disciplinados, que han llegado a obtener una prueba de saber muy alta para que entren a las mejores universidades del país. Las condiciones son estas. El estudiante debe pertenecer a un grupo familiar protegido por el CISBEN y obtener un puntaje superior a 310 en las pruebas Saber que se hicieron en el mes de agosto. Eso significa que estos jóvenes tienen que estar en el 7% superior de las pruebas Saber. El ICETES otorgará créditos condonables sin codeudor ni garante. Este es un crédito que se vuelve condonable el día que el joven se gradúe. Los becados podrán estudiar en las 33 instituciones de educación superior acreditadas desde la Universidad Nacional, pasando por las mejores de Bucaramanga, Medellín, Tunja, Cali y Barranquilla, hasta la Universidad de los Andes. De otra parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, radicó en el Congreso 2 proyectos de ley con los que el gobierno insistirá en la ampliación del fuero militar. Con las iniciativas se buscará revivir algunos de los aspectos más importantes del proyecto que la Corte Constitucional tumbó hace un año para blindar jurídicamente a las fuerzas militares y de policía. El primer proyecto radicado recoge la mayoría de los puntos planteados en la iniciativa que ya había sido aprobada por el Congreso, por ejemplo, la inclusión de los delitos que no serían conocidos por la justicia penal militar, sino por la ordinaria, al ser violatorios del derecho internacional humanitario. Violencia sexual, genocidio, desaparición forzada, el concepto de ejecución extrajudicial. Nunca y en ningún caso temas como estos podrán venir a la justicia militar, siempre serán de la justicia ordinaria. En el texto, el ministerio habla además de que si el proyecto es aprobado, la Fiscalía sería la encargada de seleccionar cuáles casos serían trasladados a los tribunales militares. Creo que esto le pone 2 cerrojos, blinda a nuestras fuerzas militares que nunca han pedido impunidad.
El segundo proyecto busca armonizar el derecho internacional humanitario con el derecho colombiano para que los jueces tengan referencias de cómo aplicarlo ante violaciones del mismo. El ministro dijo que las iniciativas son respaldadas por el ministro de Justicia, el fiscal general y el procurador, quienes lo acompañaron en su radicación. Los habitantes de Villa de Leyva volvieron a la normalidad luego de que las autoridades lograran controlar un incendio forestal que amenazaba con llegar hasta la zona urbana del municipio. Los municipios de Villa de Leyva, Sáchica y Chiquis en el departamento de Boyacá están siendo afectados por un incendio forestal que ya lleva más de 250 hectáreas de bosque nativo en 24 horas. Según el director nacional de la Unidad para la Gestión de Desastres, el incendio está controlado en un 70%. Esta mañana teníamos 3 focos prendidos. Ahorita tenemos 2 focos controlados y un foco que está en proceso de extinción y de liquidación. Cerca de 300 personas entre bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Ejército y habitantes del sector afirmaron que las llamas estuvieron bastante cerca del casco histórico del municipio de Villa de Leyva. Gracias a Dios nos mandaron personal de todas partes para colaborarnos. Las autoridades afirman que el incendio se originó por habitantes del sector e iniciaron una investigación para dar con los culpables. Que una familia del sector de Sáchica, del sector entre Sáchica y Villa de Leyva, al hacer una quema de las llamadas quemas controladas de basura, desafortunadamente se salió de control. Con este incendio forestal en Villa de Leyva ya son 7 los registrados en el departamento de Boyacá. Territorio que se ha incendiado principalmente contaba con unos pajonales, que es una especie muy natural, muy nativa de la zona, y pequeños arbustos. Los helicópteros del Ejército y Policía Nacional mañana iniciarán a primera hora sobrevuelos de riego. Tras permanecer 11 años desaparecido, un ciudadano argentino fue hallado por su familia gracias a la búsqueda que hicieron de él a través de internet. Este es Fabián Levit. Abandonó su casa en Córdoba, Argentina, hace más de una década. Se fue a conocer el mundo. Viajé con el tambor y quedé entre una gente que tenía como un mini circo, ¿sí? Y me prendí. Dedicado a la artesanía en plata, fue a parar a Pereira, donde realmente comenzó su ausencia larga. Quedo en un retén del DAS, directamente así por un control, y quedo retenido y me dejan en libertad, pero quedo sin documentación, sin pasaporte. Entonces sigue andando y llega por fin a Medellín. Se instala y sobrevive pegado a los semáforos. Yo hacía malabares también. Y se hace pulmón entre la gente del centro de Medellín, viviendo como habitante de calle. Limpiando los vidrios de los carros. Pero hoy su historia cambió radicalmente. Su familia lo encontró por internet. Recién tuve comunicación hace un mes. En Medellín, Francisco Javier Sánchez, CMI, La Noticia. Las autoridades de salud revelaron que 3 colombianos que residían en África, en países donde hay brote de ébola, manifestaron su voluntad de regresar a Colombia. Los 3 nacionales fueron monitoreados para descartar presencia del virus en sus cuerpos. El subdirector de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, José Valderrama, aclaró que las personas ya pasaron el tiempo en el que se podría desarrollar la enfermedad y no tuvieron ninguna sintomatología. Aunque en Estados Unidos ya se confirmó un caso de ébola, las autoridades colombianas advierten que la posibilidad de que llegue el mortal virus al país es muy baja. El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, anunció el inicio del proceso para la entrega de tierras que estaban en manos del Clan Castaño y de grupos paramilitares. El gobierno prepara una serie de predios para ser entregados a las víctimas del conflicto armado. Los terrenos corresponden al programa de restitución de tierras que iniciará la entrega de propiedades en el norte del país. En la zona norte estamos hablando básicamente del Clan Castaño, de la señora Sor Teresa, que ahorita está en la cárcel, de Don Berna y otros bandidos. Y en el sur del país, guerrilla, básicamente fue quien obligó a salir a la gente de sus tierras. Actualmente se han restituido 80.000 hectáreas y se encuentran en proceso y en mano de los jueces unas 300.000. Todos los días, 2 familias colombianas recuperan tierras fruto de este proceso. Las tierras se están entregando con mecanismos de desarrollo con el fin de tener proyectos de trabajo para los beneficiados. El grupo Gaula de la policía capturó a 3 cabecillas de las FARC vinculados con la toma armada Mitú. Los detenidos son alias César Machaco, responsable de la toma, alias Misael, cabecilla del Frente 43, y alias Payuma, responsable de la muerte de 5 militares y el secuestro del cabo del ejército Salín Antonio San Miguel. En los últimos 5 años, 114 guerrilleros han sido capturados por este grupo élite de la policía. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios,
Ecopetrol presenta la sección económica. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó el proyecto de presupuesto de regalías para los próximos 2 años, cuyo monto asciende a 18,3 billones de pesos. Con el fin de fortalecer la financiación de los proyectos regionales, el gobierno radicó el presupuesto general de regalías para 2015-2016, con un monto de 18,3 billones de pesos, es decir, que se tiene un incremento del 3% frente a la actual vigencia de 17,7 billones de pesos. Es la cifra más alta que se ha presupuestado en materia de regalías en la historia del país. De este monto se espera 15,2 billones de pesos por hidrocarburos y 3,1 billones de pesos por minerales. Esto basado en proyecciones de producción de 1.029.000 barriles por día para 2015 y de 1.094.000 barriles por día para el 2016. Busca precisamente apoyar a los departamentos que tienen mayores necesidades básicas insatisfechas. El presupuesto de inversión para este efecto será de 9,6 billones de pesos y se tendrán 1,7 billones de pesos para el Fondo de Tecnología, además de 1,9 billones para la asignación. Hoy entraron en funcionamiento 4 túneles y 5 kilómetros de la doble calzada Lobo Guerrero-Buenaventura. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, aseguró que el resto de las obras del trayecto estarán bajo supervisión de una microgerencia. Hoy se lograron habilitar 5 kilómetros de doble calzada más 4 túneles en la vía Lobo Guerrero-Buenaventura, clave para la competitividad del país. Los contratistas nos cumplieron, las comunidades también, el alcalde también, un agradecimiento a la fuerza pública. Los problemas de consultas previas, de predios y de seguridad están superados en gran parte. Sin embargo, para lograr terminar el total de la obra, el vicepresidente anunció un trabajo especial. Con este mismo ritmo vamos a seguir haciéndole una microgerencia a la doble calzada Buga-Buenaventura. Con la entrega de estos 4 túneles y los 5 kilómetros de doble calzada se reducirá el tiempo de viaje entre Cali y Buenaventura en 1 hora. Las empresas de carga y de pasajeros nos vamos a ver muy beneficiados, sobre todo sobre el tiempo. La inversión total de esta obra es de 1,3 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. En la jornada de hoy, el índice de capitalización Colcap cayó 1,82%. La acción más transada preferencial Aval con una negociación de 28.947 millones de pesos. El alza más importante, Bolsa de Valores de Colombia con el 2,9% a 24 pesos con 40 centavos. La baja más importante la presentó Tablemac con el 4,83% a 6 pesos con 50 centavos. Por su parte, el precio del dólar ganó 3 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana es de 2.025 pesos con 75 centavos. Los profesionales de cambio pagan la divisa en promedio a 1.980 y la venden en 2.010 pesos. Un euro cuesta 2.551 pesos con 63 centavos. La libra de café colombiano se cotizó en $2. La libra de azúcar se negoció en 16,4 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI cerró en $90 con 73 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.140 pesos. Y a minutos del final, Nacional empata con el Vitória de Brasil por la Copa Sudamericana. Ya volvemos. La cadera, los labios, las piernas. ¿Cuál es para usted la parte más sexy del cuerpo femenino? Hoy se lo preguntamos a los colombianos, sus respuestas después de comerciales cuando los espero desde el Museo de los Niños, con la aprobación en California de una ley que resulta ejemplarizante para muchas ciudades del mundo. Ya nos vemos. CMI revela la más reciente encuesta sobre la imagen de los alcaldes y gobernadores del país. Estos son los resultados del sondeo. El top de los gobernadores con la mejor imagen lo encabeza Richard Aguilar de Santander, quien de ser el tercero en la última encuesta pasó a ser el primero este mes con un 85% de popularidad, seguido por Luis Alberto Monsalvo del Cesar y Sergio Fajardo de Antioquia, quien de estar en el primer lugar cayó al tercero. Juan Carlos Gazarín de Bolívar, José Antonio Segebre de Atlántico y segundo Raúl Delgado de Nariño ocupan el cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente con el 78% de imagen positiva. La imagen menos favorable este mes fue para los gobernadores Luis Miguel Cotes de Magdalena con el 49% de favorabilidad, seguido de Efrén Palacio Serna de Chocó, Julio César Guerra de Sucre, Víctor Ramírez de Caquetá,
José Octaviano Rivera de Guaviare y en el último lugar continúa Carlos Arturo Rodríguez de Amazonas con el 26% de imagen positiva. Entre los alcaldes, Carlos Eduardo Correa de Montería ocupa el primer lugar con el 84% de popularidad, le siguen Aníbal Gaviria de Medellín con el 82%, Jorge Eduardo Rojas de Manizales alcanzó el 79%, Elsa Noguera de Barranquilla en el cuarto lugar, Pedro Hernán Suárez de Neiva en el quinto y Harold Guerrero, alcalde de San Juan de Pasto, en el sexto lugar. Los 6 últimos los ocupan en su orden Giovanni Gómez, alcalde de San José del Guaviare con el 38%, seguido por Jairo Alfredo Fernández de Cincelejo con el 29%, Elber Porfirio Cerón de Mocoa, José Ignacio Lozano de Leticia, María Susana Portela de Florencia y en el último lugar Wilman Enrique Celemín, alcalde de Yopal, con el 10% de imagen positiva. Esta es la correspondiente ficha técnica. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 472, el servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y por el partido de ida de octavo de final de la Copa Sudamericana se enfrentaron en Medellín Nacional y Vitória de Brasil. Mucha gente en el Atanasio Girardot hoy va a empezar ganando muy temprano Nacional. Miren el tiro libre de Daniel Bocanegra. Esta es la falta que le cometen, 30 metros aproximadamente, la clava allá arriba en un ángulo, golazo para Nacional, estalló. Pero aquí viene el empate de Edner. Y aquí el segundo de Vitória, un contraataque de William Enrique que recién había entrado. Aquí viene el penal, el árbitro estaba muy cerca, abre la mano el jugador de Vitória, no sé si hay intención, pero penal. Y el penal lo hace Luis Carlos Ruiz para el empate 2-2, ya final, ¿no?, de Nacional por la Copa Sudamericana. 25 minutos le alcanzaron a Adrián Ramos para anotar 2 goles en el triunfo del Borussia Dortmund sobre el Anderlecht en Bélgica. Estadio del Anderlecht en Bélgica, se enfrentaba el local contra el Borussia Dortmund. Empataban hasta ese momento. Y mirá Kagawa, el pase que le da Immobile, el ex Torino de la selección italiana, para el 1-0 del Borussia Dortmund de visitante. Aquí entra Adrián Ramos, igual que ayer Jackson Martínez. Entró y a los 2 minutos pone el 2-0. Muy bien. Centro ahí, se anticipa al defensor y pone. Y aquí un pase maravilloso del francés Aubameyang. Y Adrián Ramos le hace el amague y cayéndose la pone allá para el 3-0, para el triunfo del Borussia Dortmund, 3-0 de visitante sobre el Anderlecht de Bélgica. Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Y también por la Champions, un contundente 4-1 del Arsenal en Londres, sobre un débil Galatasaray turco. Por la expulsión de Szczęsny, del polaco, el arquero de Arsenal, se produjo el debut de David Ospina en la Champions. Y esta es la goleada del Arsenal, primer gol de Welbeck en su hat-trick de hoy a la tarde. Por entre las piernas del arquero del Galatasaray se va el segundo. Ahí viene otra vez, define muy bien el ex jugador del Manchester United, que este año está jugando en el Arsenal. Este es el chileno Alexis Sánchez, que empieza a pagar todo lo que pagaron por él, para el 3-0. Aquí un gran pase entre líneas, otra vez Welbeck y por arribita del arquero. Muy bien, para el 4-0. Aquí, penal del polaco Szczęsny y expulsión. Y el debut de David Ospina en la Champions para el Arsenal. Entró justo en el penal, fue para el otro lado, pero tuvo 3 o 4 intervenciones muy buenas. Miren, David Ospina, aquí otra vez, y ganó el Arsenal. 4-1 al Galatasaray por la segunda fecha de la Champions. Y Nairo Quintana se sigue recuperando de su lesión en Boyacá. Hoy anunció que correrá el Tour de Francia el próximo año. El campeón del Giro de Italia, el gran Nairo Quintana, ya posó su mirada en la próxima temporada. El pedalista boyacense, quien se quedó fuera de la Vuelta a España por una lesión en su hombro derecho producto de un par de caídas cuando era el líder de la competencia, solo piensa en su regreso triunfal y decidió que para 2015 correrá el Tour de Francia, la carrera más importante del planeta, que ya lo vio como subcampeón en la edición 2013. Nairo adelantó cómo será su calendario en los próximos 7 meses del año entrante.
El pedalista boyacense correrá en enero el Tour de San Luis, donde tendrá que defender el título. En el mes de marzo participará en la París-Niza y la Vuelta a Cataluña y rematará en el Tour a principios de julio. En 2 semanas, Nairo Quintana volverá a montar en bicicleta. Y el padre del astro brasileño Neymar sigue rindiendo cuentas a la justicia española por las irregularidades en el traspaso de su hijo al Barcelona. El papá de Neymar declaró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que el Real Madrid ofreció al equipo brasileño Santos 150 millones de euros por el fichaje de su hijo, pero que este prefirió cobrar menos e irse al Barcelona, porque pensó que tendría mejor proyección para su carrera. El padre de Neymar defendió ante el juez las labores que realizó con base a la decena de contratos que suscribió con el Barcelona y que se sospechan fueron simulados. En España se adelanta una investigación contra el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, imputado por apropiación indebida en el fichaje. Se dice que el padre usó supuestamente parte de ese dinero para instalar una oficina en Barcelona, algo que ha negado hoy. La investigación por la contratación de Neymar continúa. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte. Los espero mañana a 6:40 de la tarde con Gente Pelota y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Museo de los Niños en Bogotá, en donde hoy se inauguró esta exhibición que explica de manera didáctica los tipos de energía, sus fuentes, su utilización, haciendo énfasis en la importancia de las energías alternativas y de la responsabilidad ambiental. Y desde acá les voy a hablar de otro tema ambiental, y es que en Estados Unidos, específicamente en el estado de California, hoy se aprobó una ley que prohíbe la utilización de las bolsas plásticas. ¿Sabían ustedes que estas tardan entre 200 y 500 años en biodegradarse? Son altamente contaminantes. Por eso hoy nos preguntamos cómo está Colombia en esta materia. Hoy el estado de California se ha convertido en un ejemplo para el mundo, al ser rubricada una ley que las prohíbe. Ni los supermercados ni los grandes almacenes de cadena podrán ofrecerlas a sus clientes a partir del 1 de julio de 2015. Según el Ministerio de Ambiente, en Colombia, en menos de un mes saldrá una resolución. El objetivo de esta resolución es, primero, a corto plazo, un tema de educación y a mediano y largo plazo, obviamente, disminuir la utilización de las mismas. En Bogotá se estima que solo las grandes superficies usan al año más de 490 millones de bolsas plásticas. La Secretaría de Medio Ambiente, en alianza con las grandes cadenas, tienen una campaña impresa en las mismas bolsas plásticas y han puesto a disposición del consumidor las bolsas reutilizables. Hemos reducido en el primer año 15%, en el segundo año 19% y se estima que este año vamos a reducir 23%. Sin embargo, como lo es en California, en Colombia la medida sería impopular entre los industriales del plástico. ¿Por qué cambiamos del canasto a la bolsa plástica? Porque resulta que el canasto, como la bolsa de tela que tú mencionas, no permiten el transporte de cierto tipo de productos, por ejemplo, aquellos que gotean. San Andrés ha sido pionera en el país en regular el uso de las bolsas plásticas con la resolución 847 de 2005. Sin embargo, luego de haber dado resultados positivos por un tiempo, los controles han disminuido. Hemos tenido alguna dificultad operativa, pues no es muy fácil entrar a detectar los ingresos de este tipo de mercancías, entonces nos genera que en el mercado nuevamente está proliferando la venta de estas bolsas. Pero más allá de las leyes y regulaciones, debemos aceptar nuestra responsabilidad en el asunto. Pero aquí el problema siempre es el consumidor, es que no es exclusiva de los almacenes. En todos los temas de postconsumo es absolutamente indispensable contar con el consumidor. Gracias, Colombia. Ya somos más de 2.627.000 ahorradores y cada minuto somos más y más. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. El cuerpo femenino siempre ha sido admirado en la historia, pero como las tendencias y los gustos cambian, lo que décadas atrás resultaba atractivo, tal vez hoy no lo es tanto. Hoy quisimos saber qué opinan los colombianos. En los 40s y 50s el busto fue el atributo más deseado en ellas. En los años 70 y 80 fueron los cuerpos atléticos y los cabellos frondosos. En los 90 la extrema delgadez reinó. Y del 2000 a la actualidad, mujeres como Rihanna, Shakira, Kim Kardashian y Jennifer López se destacan por una particularidad: sus traseros. Salimos a las calles para conocer qué parte de la mujer es la más atractiva para ellos. La cintura, la cadera. Pues la cola también y los pechos. La sonrisa. Las piernas.
La cola. La cola, yo creo. Las piernas. Los ojos. Y para ellas es... Sí, son los senos, mis piernas. Todos se quedan mirando la cola. ¿Las piernas? El cuello y la parte de acá de los hombros. Parte trasera. Con el Centro Nacional de Consultoría le preguntamos a hombres y mujeres, ¿usted cuál considera que es la parte más sexy del cuerpo de las mujeres? Los hombres respondieron un 42% la cadera o cola, un 23% dijo que la cara, el busto es la parte más sexy para el 15%, las piernas están muy cerca con el 12%, un 5% dijo los labios. Y el 3% el cabello. Con resultados muy parecidos, las mujeres respondieron que la parte más sexy es la cola con un 31%, la cara con un 23%, el busto con un 20%. El 16% afirmó que las piernas, el 8% el pelo y el 2% se fue por los labios. En la Semana de la Moda de París hay un personaje que se ha robado la atención por su extraño comportamiento. Se trata del periodista Vitaly Sediuk, que hace unos días atacó a Kim Kardashian y ahora su nueva víctima fue la cantante Ciara. En esta ocasión, el bromista Vitaly Sediuk abordó a la artista norteamericana Ciara cuando ésta se disponía a ingresar al desfile de Valentino. Ella posaba para la prensa cuando de repente el cómico presentador se quitó la gabardina, quedando en ropa interior. En su pierna lucía la palabra Chanel. Ella muy relajada se aparta y continúa posando para los fotógrafos. El ucraniano fue abucheado por hacer esta pesada broma. Eso sí, se puede decir que Ciara la sacó barata, pues la semana pasada su víctima fue Kim Kardashian, donde la atacó tocándole el trasero, desatando un escándalo mundial. Hoy me despido desde Mundo de Energía en el Museo de los Niños en Bogotá, deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Como que se generaliza el sistema de acusar sin pruebas. 2. Aclaración de la Alcaldía de Bogotá sobre la Plaza de Toros. 3. Un formidable ejemplo de cómo responder a un agravio. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. Altos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá parecen ya contagiados por un sistema que han impuesto altos personajes de nuestra vida pública. Lanzar acusaciones y luego afirmar que no tienen pruebas, sino que les contaron. Es, por ejemplo, el caso que ocurrió hoy con la nueva secretaria de Gobierno de Bogotá, la señora Gloria Flores. Su antecesor, Hugo Ernesto Zárrate, denunció hace unos días que a la alcaldía iban concejales a pedir su porción de mermelada como costo para aprobar proyectos del alcalde. Esta mañana, la concejal María Victoria Vargas le pidió a la doctora Flores los nombres de los concejales que han solicitado puestos y ella se negó a responder. La concejal Vargas insistió porque Zárrate le envió una carta en la que dice que toda la información se la entregó a la Fiscalía. El mal ejemplo cunde, como dice la soberanía popular. 2. La doctora Marta Lucía Zamora, secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, me envió una carta sobre un comentario mío en torno a la posición de la alcaldía frente a la Plaza La Santa María y el fallo de la Corte Constitucional que ordenó el regreso de las corridas de toros. Dice la doctora Zamora, entre otras cosas: primero, es absolutamente contrario a la realidad afirmar que existe una actitud de incumplimiento del alcalde, porque en repetidas oportunidades y en diversos escenarios del señor alcalde ha señalado su intención de dar estricto cumplimiento a la decisión de la Corte. Segundo, ¿cómo es posible acusarlo de incumplimiento si los términos están lejos de cumplirse y existe de por medio una solicitud de aclaración a la Corte Constitucional? Tercero, la Alcaldía Mayor presentó a la Corte Constitucional una solicitud de aclaración, pues en concepto de la administración, la envergadura de las obligaciones impuestas riñen con el tiempo concedido para ejecutarlas en los términos de ley. Sin embargo, es pertinente insistir en lo que el señor alcalde ha dicho claramente: realizaremos las obras de la Santa María aunque no estemos de acuerdo con su uso. Cuarto, me permito informarle que desde que fue construida la Plaza La Santa María, hace 80 años, ninguna administración distrital se preocupó por intervenir la estructura de la plaza y, por el contrario, ignoraron conceptos emitidos por expertos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Quinto, el 1 de febrero del 2000,
el ingeniero Fernando Pachón presenta un concepto técnico en el que señala la necesidad de realizar labores de adecuación de la estructura y recomienda restringir el acceso de público a algunas zonas de la plaza, como palcos y toriles, entre otras, y requiere la medición de desplazamiento de la estructura durante los conciertos. El 3 de abril del 2013, el FOPAE, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, revela que se registra un claro deterioro de las vigas en la zona de acceso a los toriles y que la estabilidad estructural y funcional de las zonas de acceso se encuentran comprometidas por agrietamientos de muros. El 20 de septiembre del 2013 señala que la edificación es vulnerable y está por debajo de los niveles de seguridad sísmica establecidos en las normas y recomienda una intervención de reforzamiento estructural. En julio pasado, un concepto del doctor Antonio Masvindal Lafarga, arquitecto y profesor, advierte sobre daños en el exterior, daños estructurales en las graderías inferiores y daños en las graderías superiores, daños en la cimentación, entre muchos otros. Y concluye la carta de la doctora Zamora. Esta administración decidió atender las exigencias de los técnicos especializados, proteger la vida de los ciudadanos que acuden a la plaza y cumplir las normas contenidas en las leyes y códigos que nos obligan. Esta alcaldía no está inventando argumentos, como ustedes lo sugieren, sino que decidió hacer lo que ningún alcalde había hecho, pese a las reiteradas advertencias: intervenir la plaza para salvaguardar la vida de quienes a ella asisten. Además, se trata de una decisión tomada en sala por 2 magistrados, en contraste con las anteriores decisiones de constitucionalidad adoptadas por el Pleno de la Corte. Apenas han pasado 21 días de los 180 que la Corte dio para el cumplimiento de la tutela y no hay pronunciamiento sobre recursos de nulidad ni de aclaración interpuestos ante ese alto tribunal. Firmado Marta Lucía Zamora, secretaria general. Querida doctora, con gusto publico su aclaración. Mañana la respuesta correrá a cargo del doctor Negret, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá. 3. La senadora Claudia López sorprendió hoy con un acto que significaba no solo una bella y tierna manera de pedirle al fiscal general bajar el tono cuando ataque al Congreso, sino una invitación general a desarmar los espíritus. La senadora López aprovechó la cumbre de los ponentes de la reforma para la equidad de poderes con los presidentes de las altas cortes para hacer una sorprendente aparición. Llegó a la reunión en el Palacio de Justicia con un ramillete de rosas blancas que repartió a los asistentes como símbolo de paz. El primero en recibir la ofrenda de la congresista fue el fiscal general, Eduardo Montalegre, quien la aceptó. «Reconciliémonos, fiscal», le dijo la senadora Montalegre, quien le respondió: «Acepto gustoso esa invitación». El asunto terminó en efusivo abrazo. No olviden que el pasado viernes el fiscal arremetió con bayoneta calada contra el Congreso. ¿Habrá algo más hermoso que responder con una rosa blanca los insultos recibidos, como esa de haberla comparado, sin mencionarla, con los asaltantes del Palacio de Justicia? Venga, muchachos. Gracias. 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 Gracias, Tony. Gracias. Bueno. Gracias, Adri. Hasta mañana, que descansen. Después de que la ministra de Educación Gina Parodi explicó en Pregunta Yamid el plan de otorgar 10.000 becas universitarias a los mejores estudiantes según los puntajes de las pruebas Saber 11, ¿cree usted que ese programa es factible? Sí, 79%. No, 21%. Total votos hasta el momento, 326. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.